Amigos y amigas, bienvenidos. Vamos a hablar en esta ocasión sobre las fuerzas y el movimiento. Vamos a ver qué relación tiene una fuerza respecto a que un objeto se desplace o no. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta: ¿por qué se mueven las cosas? De entrada tenemos que entender que una fuerza es una magnitud vectorial. Esta palabrita vectorial hace referencia a que las operaciones que se pueden hacer con este tipo de magnitudes deben de respetar ciertas características. Un vector, por ejemplo, tiene magnitud, dirección y sentido. Y esto es muy importante porque no solamente nos va a indicar cuánto vale la fuerza aplicada, sino hacia dónde se dirige. Entonces, estas fuerzas vectoriales que actúan en los cuerpos pueden deformarlo, pueden modificar su velocidad o bien poner en movimiento al objeto superando el estado de inercia. Ahora, ¿esto qué tiene que ver respecto al movimiento? Vamos a poner algunos ejemplos para que nos quede más claro. El movimiento de los cuerpos está asociado a las fuerzas que actúan en ellos. Seguramente en alguna ocasión nos hemos topado con algún ejemplo como el que está aquí, quizá algunos otros más. Por ejemplo, patear un balón. Si nosotros le cedemos fuerza al balón, entonces el balón se va a mover en una cierta dirección. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que el balón no se mueve hasta el infinito. Hay algún momento en el que el balón, por alguna causa, se va a terminar deteniendo. También, por ejemplo, si nosotros queremos empujar una caja y aplicamos la fuerza suficiente, entonces la caja se va a mover durante el tiempo que nosotros estemos aplicando la fuerza. ¿Qué ocurre cuando dejamos caer un objeto? Si nosotros levantamos un objeto, por ejemplo una goma, la sostenemos con las manos y de repente la soltamos, entonces la goma en efecto va a tener una cierta dirección de movimiento, va a ir hacia abajo. Lanzar un avioncito de papel, nosotros tomamos el papel, lo lanzamos, quizá el movimiento sea un poco más azaroso que en el caso de dejar simplemente caer un objeto, pero de igual manera el avioncito se mueve porque nosotros le cedemos una fuerza. Colgar una piñata. Aquí es un poco interesante porque el movimiento ya no solamente depende de cómo estén colocadas las fuerzas que actúan sobre ella, es decir, las cuerdas que están sosteniéndola, sino que si están en movimiento, si no se mueven, si están estáticas, el objeto también se queda estático, etc. Por ejemplo, si vamos en un automóvil, si pisamos el acelerador, esto va a provocar también un movimiento. Y si bien es cierto que pisar el acelerador como tal no es aplicar una fuerza directamente en el automóvil, el mecanismo propio del automóvil sí genera este movimiento en el cual está asociado el concepto de fuerza. Y lo mismo ocurre cuando llegamos al semáforo. Ahí no queremos seguir avanzando, ahí lo que queremos es detener el automóvil, pues evidentemente para evitar un accidente, para respetar los señalamientos de tránsito, etc. Todas estas cosas que están aquí representan ya sea movimiento o no movimiento, y eso está asociado con las fuerzas que aplicamos en estos objetos. Mencionaba yo hace un momento, en el caso de patear el balón, ¿por qué se mueve? Porque nosotros le cedemos fuerza. Empujar la caja se mueve porque nosotros cedemos fuerza. En el caso del frenar el automóvil, bueno, activamos el mecanismo de frenado, no estamos haciendo como tal una fuerza para que el objeto avance, sino para que el objeto se detenga. Y esto le va a determinar un sentido a la fuerza. Y por eso es importante aclarar que las fuerzas son magnitudes vectoriales. Recordemos que estas dependen de magnitud, dirección y sentido. Ahora, vamos a pensar que nosotros tenemos estos ejemplos acá. Este es alguien que va a lanzar un balón de básquetbol y tiene el objetivo de llegar a la canasta. Bueno, el punto es lograr un enceste. Sin embargo, el balón va a permanecer en las manos de la persona hasta que ella no ejerza una fuerza suficiente para que pueda llegar a esta posición. Ahora, ese movimiento, si nosotros queremos pasar de este punto a este punto, debe llevar una cierta trayectoria. En la experiencia sabemos que lanzar un balón en una forma o en otra forma no nos genera el mismo efecto. Si yo tengo el balón enfrente de mí y lo lanzo en esta forma, el balón hará un movimiento prácticamente oblicuo. Si yo tomo el balón y en lugar de lanzarlo solamente hacia enfrente, lo lanzo hacia arriba, entonces va a generar un movimiento que se conoce como movimiento parabólico. Vamos a colocar aquí unas cuantas líneas para representar esta parte que estoy comentando. Si yo tengo aquí el caso del balón
y lo lanzo hacia arriba, solamente hacia arriba, va a generar un movimiento vertical. Es decir, si yo lanzo el balón en esta dirección, la fuerza que le estoy dando va a permitirme que vaya en esa misma dirección. Sin embargo, también puedo lograr que vaya hacia allá. Si yo lograra combinar estos dos tipos de movimientos, vertical y horizontal, entonces puedo generar lo que en física se conoce como un tiro parabólico. Entonces, este tiro es una combinación de dos tipos de movimientos, una vertical y una horizontal. Y el objetivo aquí, como podemos ver nosotros, es lograr que el balón entre en la canasta. Para lograr esto, nosotros tenemos que darle cierto impulso al balón. Ahora, ¿qué pasa en el caso del auto que se encuentra en la parte derecha? Si yo dibujo una línea así, estoy dando a entender que el auto se va a mover en esa dirección y por lo tanto esta flecha me estaría representando la fuerza que estoy aplicando. Entonces, esta es mi fuerza. Colocarlo así como flecha tiene sus ventajas porque me permite distinguir hacia dónde se está moviendo. Sin embargo, si yo dibujo la flecha al revés, entonces puedo dar a entender dos cosas. Si yo ya había indicado que el movimiento iba en esa dirección y después coloco una flecha en la otra dirección, puedo interpretar dos cosas. Número uno, que el objeto dejó de moverse a la derecha y que ahora va a la izquierda, o número dos, que hay una fuerza que lo está llevando a la derecha, pero hay otra fuerza que está impidiendo ese avance. Entonces, en algunas ocasiones, esto lo representamos como fuerza que genera movimiento y va a la derecha, y fuerza que contrarresta el movimiento y se conoce como fuerza de fricción. Entonces, estos son ejemplos de movimientos derivados de aplicar fuerzas en ellos. Y estas flechitas nos van a dar mucha información acerca de hacia dónde se mueven o no los objetos. Si además de indicar la dirección derecha-izquierda, nosotros definiéramos una escala, es decir, si yo dibujo una línea de este tamaño, estoy dando a representar una fuerza, por ejemplo, de 100 newtons, entonces una línea del doble de tamaño tendría que indicarme una fuerza de 200 newtons. Eso quiere decir que la flecha, además de indicarme la dirección, con una escala apropiada también me puede indicar la magnitud o ser una representación de la magnitud. Vamos a ver esto, cómo se interpreta en algunos diagramas. Voy a utilizar esta aplicación, te invito a que si gustas también la puedas ocupar para que entiendas más el concepto de fuerza. Vamos a empezar con este. Aquí este es un juego y el objetivo es, tengo dos equipos. El objetivo es que el equipo que ejerza mayor fuerza se va a llevar el carrito de dulces. Entonces, hay que entender aquí que los muñequitos pequeños están representando una fuerza similar, el mediano obviamente una fuerza mayor y el más grande pues una fuerza más. Voy a colocar un muñequito en esta parte y podemos observar que aquí automáticamente se activa una flecha, como lo comentaba hace un rato. Las flechas nos van a indicar la dirección de hacia dónde se movería el objeto. No hay más fuerzas involucradas en el mecanismo, entonces cuando yo dé clic en el botón iniciar, el objeto se va a mover hacia allá. Sin embargo, si yo coloco otro muñequito con una fuerza similar del otro extremo, ahora las dos fuerzas van a tratar de competir entre ellas para quedarse con el carrito. Vamos a dar clic en inicio y pues es evidente que como las fuerzas son iguales, ahora el objeto no se mueve. Entonces aquí aprendemos dos cosas muy importantes. Número uno, ¿hay fuerzas aplicadas en el objeto? Sí. ¿Y el objeto no se mueve? También es correcto. Entonces, no siempre ocurre que cuando a fuerzas actúan en un objeto se deba de mover. Tenemos que fijarnos en la fuerza total aplicada en el objeto. En este caso, una fuerza aplicada a la derecha y una fuerza aplicada a la izquierda de la misma magnitud, entre ellas se contrarrestan y el objeto permanece en su lugar. Si yo coloco un muñequito extra, entonces ahora hay mayor fuerza en la derecha y termina yéndose en esa dirección. Hay ciertas reglas que nos indican el funcionamiento de la mecánica del movimiento. Este es simplemente un ejemplo en el que mayor fuerza, el objeto termina yéndose en la dirección de la fuerza mayor. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo aplico una fuerza, en este caso a la caja, hay una fuerza aplicada en ella y de repente dejo de aplicar la fuerza? Entonces el objeto se sigue moviendo
y no se va a detener, porque la fuerza anterior me indicó que el objeto empieza su desplazamiento en esta dirección. ¿Por qué no se detiene? Porque para detenerla necesito una fuerza que contrarreste a la que ya está aquí. Y tengo dos opciones. Número uno, ya sea que yo coloque el muñequito y lo desplace para que me dirija el movimiento a la izquierda, o número dos, que aplique un concepto que se conoce como fricción. Aquí la superficie ahora es una superficie rugosa. Voy a desplazar al muñequito hacia la derecha para que empiece a mover la caja. Va a lograr que la fuerza le adjudique una cierta velocidad, pero en esta ocasión, como hay una fricción, una superficie rugosa en la caja, pues esa fuerza empieza a contrarrestarse. Y ahora podemos ver que el movimiento se detiene porque dejó de haber una aplicación de la fuerza que generaba el movimiento y fue contrarrestada por la fuerza de fricción. Entonces aquí nos damos cuenta que esto es lo que le pasa, por ejemplo, al caso del balón. Si nosotros pateamos el balón, le ejercemos cierta fuerza, como en el caso del muñeco hace un instante. Este es el balón, le aplicamos nosotros una cierta fuerza, el balón se mueve, dejamos de aplicar esa fuerza y entonces la fricción va a permitir que el objeto se detenga. Algo similar pasa con el caso del auto que quiere llegar al semáforo que está en alto y tiene que detenerse. Nosotros activamos el mecanismo de frenado. El mecanismo de frenado impide que la llanta siga girando, pero la fricción entre la llanta y la superficie, que en este caso es el pavimento o la carretera, va a generar este mismo fenómeno de fricción, un tallo, un roce, y va a hacer que el auto se vaya deteniendo poco a poco. Dependiendo de qué tan abrupto sea este frenado, va a escucharse inclusive algún ruido. Seguramente alguna ocasión lo has escuchado. Cuando alguien frena de manera muy brusca el automóvil, se escucha el famoso rechinido de las llantas, que patinan las llantas, incluso hasta el pavimento queda marcado con el hule de la llanta. Entonces ese es un frenado muy brusco. Si se hace lentamente, pues entonces no se escucha ese ruido clásico, pero también permite que el auto se detenga en una mayor distancia. Ahora, el movimiento de los cuerpos debido a las fuerzas que actúan en ellos fue ampliamente estudiado por Sir Isaac Newton. Él nos propone tres leyes. La primera ley nos indica que un cuerpo mantiene su estado de reposo-movimiento hasta que una fuerza altere esa condición. Vamos a empezar, por ejemplo, en el caso de un balón. Si nosotros tenemos el balón y lo colocamos en el piso, el balón va a permanecer en el piso hasta que una fuerza modifique esa condición. Generalmente suelen ocurrir en fuerzas externas para objetos que no tienen fuentes de movimiento propias. En el caso de nosotros, pues nosotros mismos podemos generar el movimiento, pero en el caso del balón, no. Entonces el balón se va a quedar ahí estático hasta que una fuerza externa modifique esa característica. En este caso podemos ser nosotros quienes pateamos el balón. Al cederle cierta fuerza al balón, entonces este va a empezar su desplazamiento. Esta primera ley nuevamente nos indica que el balón se va a mantener moviendo hasta que una fuerza lo detenga. En este caso, la fuerza externa sería el pasto, por ejemplo, ya que al estar en fricción con el balón va a ir deteniendo su movimiento hasta que en algún momento específico quede completamente estático nuevamente. Y otra vez, va a permanecer estático hasta que una fuerza externa altere esa condición. Esto es lo que nos dice la primera ley. Los objetos se van a quedar quietos hasta que una fuerza externa los mueva, o en su defecto, van a permanecer moviéndose hasta que una fuerza externa los detenga. En el caso de nosotros tenemos nuestra propia fuerza y por eso es que podemos desplazarnos en las direcciones que nosotros deseamos. La segunda ley nos dice que para un cuerpo de masa relativamente constante, la fuerza neta aplicada sobre él es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si me está indicando que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y me queda claro que la aceleración representa una variación de la velocidad, entonces la fuerza que yo aplique, si es pequeña, genera una variación de la velocidad pequeña, es decir, el objeto se mueve a una velocidad corta. Pero si la fuerza que yo aplico es muy grande, entonces la variación de las velocidades, que es la aceleración, también es grande y por lo tanto el objeto se mueve mucho más rápido. Entonces, esto es lo que nos está diciendo el concepto de fuerza es igual a masa por aceleración. Y la aceleración tiene dos sentidos. Nosotros decimos que las aceleraciones son positivas cuando las velocidades aumentan, que es como en el caso del automóvil, pisar el acelerador, de ahí el nombre, o
que si las aceleraciones son negativas, entonces las velocidades disminuyen. Y es ahí cuando nosotros accionamos el mecanismo de frenado. Entonces la velocidad va siendo menor, 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 hasta que logramos que el objeto quede completamente estático. Y en el caso de la tercera ley, nos indica que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Esto quiere decir que si nosotros tenemos dos objetos que entre ellos interactúan de alguna manera, un objeto va a provocar un movimiento en el otro. Podemos pensar en el caso de las bolas de billar. Si yo tengo una bola de billar y otra que van a colisionar, entonces al momento de chocar, una le transfiere energía a la otra para que pueda moverse, para que pueda desplazarse, hay cierta fuerza aplicada, hay movimiento dependiendo de la magnitud de la aceleración, será la rapidez con la que se muevan, y la otra va a mantenerse en su sitio mientras hay una diferencia de movimientos. También puede ocurrir en el caso cuando tenemos una pelota. Si tenemos la pelota y la soltamos, la acción es ir hacia abajo y la reacción es regresar. Entonces, si tengo la pelota, la suelto, baja y regresa. Sin embargo, este no es un caso ideal porque al momento de impactar la pelota con el piso, va a perder cierta energía por el impacto de la colisión y después va a tratar de contrarrestar a la fuerza gravitacional. Entonces, en la vida real nosotros no vemos que la pelota regrese exactamente a su altura original. Sin embargo, sí es un buen ejemplo para representar la tercera ley porque mientras la pelota va hacia abajo, hay una dirección y después va el regreso que es en la otra dirección. Casos ideales de la tercera ley van a ocurrir solamente para objetos que tengan ciertas características, como por ejemplo que sean elementos elásticos, que no disipen energía, que no disipen calor, etc. Pero pues más o menos la idea es la misma. Si tenemos una pelota y la lanzamos hacia una pared, es muy probable que la pelota regrese a nuestra misma posición. Obviamente dependiendo del ángulo con el que lo lancemos y si no interfiere con alguna abertura que esté en la pared o con alguna cosa que pueda distorsionar el movimiento de la pelota. Entonces aquí tenemos las tres leyes y estas nos explican el movimiento de los cuerpos asociados al concepto de fuerza. Entonces las fuerzas pueden generar movimiento de los objetos, no siempre es obligatorio que haya movimiento. Puede ser, por ejemplo, el caso de una pared. Si nosotros queremos empujar la pared no se va a mover. Entonces ahí no estamos generando una aceleración porque el objeto no se está moviendo, sin embargo la fuerza sí se está aplicando. Entonces va a depender de ciertos factores. Pero si la fuerza que apliquemos es suficiente para que el objeto se mueva, como en el caso de la pelota, como en el caso de una caja, como en el caso de empujar a un auto, entonces esa fuerza aplicada va a ser directamente proporcional a la aceleración o a la variación de la velocidad que podamos generar en él. Entonces, esta es la relación que existe entre las fuerzas y el movimiento. Espero que esto te ayude a comprender un poco más el tema y nos vemos la próxima.